Hay sitios que crecen despacio, casi sin darte cuenta, y otros que surgen de un sueño y con dinero de por medio pretenden convertirse en lo que nunca fueron. Tivat es de esos segundos, una pequeña población de Montenegro que con el tiempo ha ganado el apodo del Mónaco de los Balcanes. Hoy te invito a caminar por Tivat, el pueblo que decidió ser parador turístico de lujo sin olvidar del todo su pasado reciente. Sean todos bienvenidos. Para entender lo que es hoy Tivat, el pueblo llamado el Mónaco de los Balcanes, hay que comprender su transformación. Hace poco más de 20 años, todo esto era un puerto militar e industrial con muy pocos habitantes, muchos de ellos trabajando en el astillero. La guerra de los Balcanes dejó la industria local bastante tocada, como casi todo en la región. Los inicios de este siglo fueron tiempos difíciles. La historia de este pueblo con identidad industrial cambió radicalmente a partir de 2006, cuando Montenegro se independizó, ya que llegó la inversión extranjera y la más importante fue la del empresario canadiense Peter Munk, quien puso sobre la mesa cientos de millones de euros para crear Porto Montenegro. El resultado es lo que vamos caminando, un complejo de lujo que atrae a los súper ricos del mundo, yates de decenas de metros, apartamentos de varios millones, restaurantes donde un plato gourmet puede costar cientos de euros. El contraste con el resto de Montenegro es brutal. Todo ese lujo se concentra en un sector llamado Porto, el puerto que ha puesto a Tivat en el mapa de los millonarios. Aquí conviven edificios con tiendas de lujo, galerías de arte y terrazas donde sirven cócteles con nombres imposibles. Los yates son parte del paisaje, atracados unos junto a otros, tan grandes que parecen edificios flotantes. El lujo se siente con solo caminar, todo está impecable y una música relajante a bajo volumen acompaña el paseo. Según lo que investigué, la Marina de Porto tiene capacidad para más de 400 yates. Dejar un barco aquí no es gratuito y las ganancias diarias permiten construir más propiedades sobre la línea de puerto. No es raro ver a oligarcas rusos, jeques árabes o multimillonarios tecnológicos. Y como todo está completamente vigilado, no puedo detenerme en muchos detalles, porque aquí está todo controlado. Pero a pesar de tanto lujo, aparece un objeto que parece no encajar, pero que cuenta algo del pasado de este lugar. Caminando se ve un submarino de la antigua Marina Yugoslava, llamado P-821 de la clase Herog. Está expuesto al aire libre a la entrada de la marina, como un monumento a otra época. Fue construido en 1967, mide 47 metros de eslora y fue dado de baja en 1991, justo antes de la desintegración de Yugoslavia, de la cual Montenegro formó parte hasta su independencia en 2006.
Actualmente este submarino es el único de su clase que se conserva en tierra firme como museo. Está en Tivat desde 2004, cuando lo remolcaron hasta aquí. Si vienes temprano, puedes visitarlo por dentro. Yo llegué tarde y lo encontré cerrado, así que solo pude verlo desde el exterior con esta imponente estructura. Caminar por Tivat tiene matices. El puerto lujoso. Porto es solo una parte. Aún existen zonas antiguas donde el lujo no ha llegado y donde puedes ver las dos caras de un país joven que, sin estar en la zona euro, utiliza el euro en sus comercios. En las afueras de este pueblo encontré un lugar perfecto para descansar unos días y moverme en esta serie de trayectos. Ahora procedo a mostrarles el sitio donde a precios razonables encontré una gran opción para alojarse en esta zona de Montenegro. El condominio está muy arborizado, son 5 apartamentos y es un patio cerrado. Y pueden ver un recorrido muy bonito, está con algunos olivos, con plantas frutales, algunos viñedos, y es muy agradable ya que es la antesala a las diversas casas y apartamentos que hay. Mucho verde y arbolitos frutales. Esta es una ventaja para estar en un sitio de estos muy cerca de Kotor. No recomiendo quedarse en Kotor ciudad y ya desde aquí se puede ir al aeropuerto de Tivat, que es el segundo del país, el primero en recibir vuelos internacionales, y otras ciudades como Budva, Bar, Kotor y los parques naturales que están relativamente cerca, a una hora, hora y media. Los dejo con esta panorámica de lo que es en la parte de arriba. Fue el sitio que he tomado para estar 5 días en esta zona de la bahía de Kotor. Esto está muy cerca del aeropuerto de Tivat, en la zona de Tivat. Espero que les haya gustado esto. Algunos tomarán esta recomendación, otros lo verán como un sitio de descanso, pero vale la pena hacer reseñas de los sitios donde uno se queda, lo tratan bien y se descansa plenamente, donde hay un verde intenso y puedes caminar antes de hacer el día a día. Un saludo y seguimos viajando y buscando lugares. Miren las uvas tan bonitas que ya se van dando en esta época. Hay recogida en septiembre y octubre. Hasta pronto. Chao.